Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado Dos posturas extremas ante la vida. Vamos a analizar estos dos casos que son contrapuestos. Por una parte tenemos el tipo A, que no mira nada y por encima de todo están sus intereses. Y por otra el tipo B, cuyo único interés es ser completamente desinteresado. Vayamos por partes y comenzaremos con el A, que es el más común entre los humanos. Tipo A. Su interés por encima de todo. Desde muy joven ha sido muy tozudo. Ha ido a la suya sin tener en cuenta ninguna norma ética ni moral. Es muy celoso y sabe muy bien a quién arrimarse, pero con quien se arrima lo hace porque le aporta lo que él quiere, pero sobre todo le dora muy bien la píldora, seduce y halaga. Al nacer ha echado un vistazo y rápidamente ha sabido lo que le interesa y lo que tiene que hacer para conseguirlo. Se trata de personas muy prácticas, bastante hipócritas, van siempre con el engaño por delante y suelen conseguir lo que se proponen, aunque hagan daño a los demás. Según ellos, el mundo está dividido entre los listos y los tontos, y al parecer, sin ningún tipo de empatía hacia los más humildes, se dedican a seguir los caminos que le van a enriquecer a costa de los demás. Son personas especulativas, materialistas, pragmáticas, realistas, y acaban causando la admiración de los demás. No se trata de introducirnos en esa personalidad para condenarla o absolverla. Solo se trata de observarla sin ningún tipo de condena. Tipo B. El desinteresado. Prevalece el sentido solidario para con los demás. Desde muy joven ha sido muy ignorante y piensa que todo el mundo es desinteresado. Es muy considerado con los otros y no sabe lo que es tener celos de nadie. Suele juntarse con gente altruista y lo que extrae de sus relaciones con los demás es la parte humanista. No quiere engañar a nadie, es transparente y nunca se le ocurrirá seducir a cualquier persona. Desde el momento en que nace, sus sentidos se dirigen a comprender, sin ninguna clase de interés material alguno. Son personas no prácticas, idealistas, teóricas, que fácilmente caen en las garras del otro tipo. No saben lo que es la hipocresía porque no quieren engañar a los otros, diciéndoles lo inteligentes que son y lo felices que pueden llegar a ser. No caben autoengaños en su vida. En ningún momento harían daño a cualquier persona y menos a su propia familia. Son conscientes de que en la vida hay gente lista, pero también ve a la gente con la que se siente solidaria y que necesita ayuda. No le interesan los bienes materiales y lo único que persigue es el humanismo, la solidaridad, siempre con ausencia total de egoísmo, y es idealista, teórico de la realidad y acaba causando mala imagen social, mientras los demás lo acaban señalando como el derrotado de la vida. Como verás, son dos formas de ver la vida totalmente diferentes. Pero lo lamentable es que esta sociedad acaba adorando a Alá, mientras que el B viene a ser el ignorante a quien no se le tiene que hacer ni caso. Supongo que cada uno de nosotros habremos ido reconociendo cosas del A y cosas del B, pero no hay que identificarse con cualquiera de los dos porque son casos extremos. Quizás lo que persiga quien escribe esta reflexión es una mirada subjetiva, como todas, de quien la expone,
para que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Pero lo que sí es cierto es que el A, por su practicismo, nunca se le ocurrirá verlo de este modo. Mientras que el B, precisamente por su visión no práctica, aunque quisiera ser como el A, nunca lo podía ser, del mismo modo que tampoco el A nunca podía ser como su hermano el B. De todo ello podríamos decir que tanto en un caso como en otro son absolutamente incompatibles, aunque es evidente que el A tiene más intereses que conseguir sobre el B. Hasta la próxima reflexión.